Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We welcome you to this morning service. Le damos la bienvenida al servicio de domingo. We're so happy that you're here in the sanctuary with us. Estamos felices de que estén aquí en el santuario con nosotros. And those who are watching us from home, we welcome you. Y aquellos que nos están mirando desde sus casas, le damos la bienvenida. Please let us know that you're watching. Por favor, déjenos saber que está mirando. It's good to know that if you're not able to make it to church, Es bueno saber que cuando no puede llegar a la iglesia, number one, it's because you're sick, you can't come to church. número uno puede ser porque está enfermo y no puede llegar a la iglesia. Don't miss church to go to the beach. No falten a la iglesia para ir a la playa. But if you do miss church, you can watch us live on Facebook. Pero si no pueden llegar, entonces pueden mirarnos en vivo por Facebook. And then we also save the sermons on Facebook and we'll post them later on YouTube. También lo salvamos en Facebook y también lo pueden ver en YouTube. This morning we were sharing about the movie night that we had last Saturday night. Esta mañana estamos compartiendo sobre la película que tuvimos anoche. And we were describing the purpose of the church in our community. Estábamos describiendo el propósito de la iglesia dentro de la comunidad. This is what one pastor said in reference to the local church. Y eso fue lo que un pastor dijo en referencia a la iglesia local. He said, its beauty is indescribable. Su belleza es indescriptible. The power is breathtaking. El poder toma el aliento. Its potential is unlimited. Su potencial es ilimitado. It comforts the grieving. Le da confort al que está sufriendo. Heals those who are broken. Sana a aquellos que están quebrantados. It builds bridges Construye puentes for those who are seeking. a aquellos que están buscando. It offers truth to those who are confused. Le ofrece la verdad a aquellos que están confundidos. It provides resources for those in need. Le provee recursos a aquellos que están en necesidad. It opens its arms to those who are forgotten Le abre los brazos a aquellos que han sido olvidados and those who are disillusioned. y a aquellos que están decepcionados. It breaks the chains of addictions. Rompe las cadenas de las adicciones. It frees the oppressed. Libera al oprimido. It offers belonging to those who are marginalized. Le da a aquellos pertenencias a los que están marginados. Whatever the capacity for human suffering, A toda la capacidad del sufrimiento humano, the church has a greater capacity la iglesia tiene una mayor capacidad for healing and restoring people. para sanidad y restauración de la gente. And still to this day, Y aún hasta este día, the potential of the local church la potencia de la iglesia local is more than I can grasp. It's more than I can perceive. es más de lo que podemos percibir. No other organization on earth Ninguna otra organización en el mundo is like the church. es como la iglesia. Nothing even comes close. Nada ni siquiera se le acerca. How many praise God for the church? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la iglesia? The name of today's sermon is Why Was Jesus Born? El nombre del sermón de hoy es ¿Por qué nació Jesús? You know, Christmas was just a few days ago. La Navidad pasó hace unos días. Merry Christmas to everybody. Feliz Navidad a todos. We hope you had a great time with your family. Espero que hayan tenido un buen tiempo con su familia. And as we celebrated the birth of Jesus, Y así como estábamos celebrando el nacimiento de Jesús, when God became man, cuando Dios se hizo hombre, his name was Emmanuel, su nombre era Emmanuel, which means God with que us. significa Dios con nosotros. So why did Jesus have to come into the world? Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que venir al mundo? What was his goal? ¿Cuál era su meta? And that's what we're going to talk about this Y de morning. eso vamos a hablar esta mañana. But first we want to pray, Pero primero oremos, because this is not a mathematics class. porque esto no es una clase de matemáticas. The Word of God is something spiritual. La palabra de Dios es algo espiritual. And we don't want to just understand it with our Y brain. no queremos solamente entenderlo con nuestras mentes. We want it to come down into our spirit Queremos que baje a nuestro espíritu so that we can understand what God is speaking to us para today. que podamos entender lo que Dios nos está hablando hoy. I believe God has a word for you. Yo creo que Dios tiene una palabra para ti. How many believe that this morning? ¿Cuántos creen esto esta mañana? That's our expectation. Esa es nuestra esperanza, The expectativa. es nuestra expectativa. Not that we're here just because we have nothing better to do, No es porque no tengamos otra cosa mejor que hacer, but because we need to receive a word from God. sino porque necesitamos recibir una palabra de Dios. So let's say a word of prayer. Oremos. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We have worshiped you Te hemos adorado with our singing and our giving, con nuestro cantar y con nuestro dar.
And we brought our children and our families to this place Trajimos a nuestros hijos y a nuestros familiares a este lugar because we are all part of your family. porque todos somos parte de tu familia. And now as we open your word, Y así como abrimos tu we palabra, pray that you will speak to each one of us oramos que tú hables a cada uno de nosotros and reveal your purpose and your plan y reveles tu propósito y tu plan for our families. para nuestras familias. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos decimos Amen and y amen. amén. Praise God. I want to read this morning from 2 Timothy chapter 1. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1, As we read through all the New Testament así como estamos leyendo en el Nuevo Testamento and even the prophecies about Jesus in the Old Testament, y aún las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, we can make a very long list podemos hacer una lista bastante larga of all the benefits that Jesus brought us. de todos los beneficios que Jesús nos trajo. All the things that we receive because Jesus was born one day. Todo lo que nosotros recibimos por el simple hecho de Jesús haber nacido un día. But if we have to summarize it, Pero si tuviéramos que hacer un resumen give you the big picture only, y darle solamente una foto de lo que, o una Un retrato. visión, un retrato de lo que fue Jesús, we read that in 2 Timothy chapter 1, lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 1, beginning in verse 9. versículo 9. It says, who saved us and called us to a holy calling, Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, not because of our works, no conforme a nuestras obras, but because of his own purpose and grace. sino según el propósito suyo y la gracia. According to his own purpose and grace, Según el propósito suyo y la gracia, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. He saved us and called us. Él nos salvó y nos llamó. There's a difference between that. Hay una diferencia entre estos dos. You can be saved, Puedes ser salvo, but he also called you. pero también te llamó. We don't just want to know that we're going to heaven when we die, No solamente queremos saber que vamos a ir al cielo cuando muramos, but we need to understand that God has a calling for your pero life. también tenemos que entender que Dios ha hecho un llamado a tu vida. So Jesus came because he saved us, Jesús vino porque nos salvó, but he also called us pero también nos llamó to a holy calling a un llamado santo because of his own purpose and grace. por su propósito y su gracia. Purpose Propósito and grace. y gracia. Can you say that with me this ¿Pueden morning? decirlo conmigo? Purpose and grace. Propósito y gracia. Purpose and grace. Propósito y gracia. There are so many Christians Hay tantos cristianos who are saved que son salvos and they're not walking in God's purpose. y no están caminando en el propósito de Dios. This is why Jesus came. Por eso fue que Jesús vino, Not just to save you. no solamente para salvarlos. I thank God that you're saved. Le doy gracias a Dios que son salvos. We went to a convention in Washington one year, Fuimos a una convención en Washington un año, Pastor Aaron's church, en la iglesia del pastor Aarón, Black American church, una iglesia afroamericana, and he had a men's choir. y tenía un coro de hombres. And he said, I would like the men's choir to come, please. Y dijo, pase el coro de hombres. And 20 men came up Y 20 hombres se acercaron and they stood in front of the whole church. y se pararon delante de toda la iglesia. And if you would run into these guys on the streets, Y si ustedes se encuentran a estas personas en la calle, you would run. ustedes correrían. They looked scary, Ellos se veían temibles, asombrosos. temibles. Yeah, but they were in the church Pero estaban en la iglesia and they were singing to God. y estaban cantándole a Dios. And it was such a beautiful song that they sang. Y cantaban una canción tan bella And then everybody clapped. y todo el mundo aplaudió. And then they went and sat down. Y luego fueron y se sentaron. And the pastor came back up Y el pastor volvió adelante and he said, how many people in here today y preguntó, ¿cuántas personas aquí hoy are glad that these men are saved? están felices de que estos hombres están salvos? Everybody, amen. Y todo el Thank you, mundo Jesus. dijeron, sí, amén, gracias a Dios. Because if they weren't, they were mean-looking guys. Porque si no lo estuvieran, tenían una apariencia temible. We praise God that you're saved. Nosotros le damos gloria a Dios porque ustedes son salvos. But even though you're saved, Pero aún siendo salvos, I think sometimes God is sitting up there in heaven creo que Dios está sentado allá en el cielo
And he's wondering why you're not walking in his Y purpose. se está preguntando, ¿y por qué no estarán caminando en su propósito? What's wrong with you? ¿Qué está mal en ustedes? You got your ticket to heaven, Ustedes tienen su boleto para ir al cielo, but you're not walking in my purpose for your life. pero no están caminando en su propósito para sus vidas. And people say, well, I tried for a while, Y muchas dicen, yo traté por un tiempo, but I just had a problem with the church. pero tuve un problema con la iglesia. And then another problem with the church. Y luego otro problema con la iglesia. And then another problem with the church. Y otro problema con And la they have iglesia. long list of reasons Y tienen largas razones why they don't participate in the church por qué no participan en la iglesia and in God's y purpose. en el propósito de Dios. But I want to tell you this morning Pero quiero decirles esta mañana why Jesus was born. por qué Jesús nació. Because of his own purpose Por and grace. su propósito y su gracia. If he had grace to go to the cross Si Él tuvo la gracia de ir a la cruz and to suffer y de sufrir for you and for me, por usted y por mí, we also have grace también nosotros tenemos to gracia be part of the church de ser parte de la iglesia and suffer whatever we need to suffer y sufrir lo que sea que tengamos que sufrir to walk in the purpose and the grace para of God. poder caminar en el propósito y la gracia de Dios. There are 5 pastors in this church. Hay 5 pastores en esta iglesia. And if we stand them up here one by one Y si lo paramos aquí uno a uno and let them explain to you y le dejamos explicarles a usted all the terrible things that we have seen in churches, y todas las cosas horribles que hemos visto en las iglesias, all the offenses, todas las ofensas, all the harm that was done to us, todo el daño que se nos fue hecho, you will be shocked. ustedes estuvieran en shock. But we're still here Pero estamos aquí because of his purpose and por, grace. por su propósito y su Because of gracia. his purpose Por su propósito and his y grace. su gracia. We don't give up No nos rendimos because he didn't give up. porque Él no se rindió. We stand strong Nosotros nos paramos firmes because this is why Jesus was born. porque esta es la razón por la cual Jesús nació. Because he has a purpose Porque tiene un propósito and he brings it with his grace. y Él la trae con su gracia. Now, we know all the other reasons. Nosotros también conocemos las otras razones. It says, we're not going to read them all, but it says in Luke chapter 5, No la vamos a leer toda, pero dice en Lucas capítulo 5, Jesus said, those who are well don't need a doctor, aquellos que están bien no necesitan doctor, only those who are sick. solo aquellos que están enfermos. I did not come to call the righteous, Yo no vine a llamar a los justos, but I came to call sinners to repentance. yo vine a llamar a los pecadores a arrepentimiento. This is part of his purpose. Este es parte de su propósito. So if you're a sinner, Entonces, si usted es un pecador, repent. arrepiéntase. This is why Jesus came. Por eso es la razón que Jesús Oh, vino. but I'm a good person. Pero dice, yo soy una buena persona. No, you're not. No lo eres. The Bible says there's no one who is good. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. In Romans chapter 3, En Romanos capítulo 3 it says all have sinned dice, todos han pecado and fall short of the glory of y God. se han quedado corto de la gloria de Dios. If you say you're not a sinner, Si usted dice que no es un pecador, you're calling God a liar. usted está llamando a Dios mentiroso. And guess what? Y adivinen qué, We believe God. nosotros le creemos a Dios. We don't believe you. Nosotros no le creemos a usted. You look good. Ustedes parecen buenos, You do good things, ustedes hacen cosas buenas, but you're a sinner, pero ustedes son pecadores, just like I am. como yo soy. So you need to repent. Entonces usted necesita This arrepentirse. is why Jesus was born. Esta es la razón por la cual Jesús nació. To help you understand that you need to repent. Para ayudarles a entender que usted necesita arrepentirse. When we repent of our sins, Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, we receive his forgiveness. nosotros recibimos su How perdón. many praise God for his ¿Cuánto le forgiveness? damos gloria a Dios por su perdón? Thank God. Gracias, Señor. I was at a meeting one time. Una vez estaba en una reunión, I was sitting next to a lawyer, estaba sentado al lado de un abogado and I was the main speaker at the meeting. y yo era el El que iba a hablar. el que iba a hablar, el principal que iba a hablar. It was a university meeting, Era una convención en la universidad and I was nervous, y estaba nervioso and I didn't know what to do y no sabía qué hacer. because when they called me up, I was going to speak in front of all the university professors. Porque cuando me llamaran, yo tenía que hablar
a todos estos profesores universitarios. And I was a little nervous. Y estaba nervioso. So my reaction was to preach to the lawyer. Entonces mi reacción fue predicarle al abogado. So I started witnessing to him. Y entonces empecé a testificarle a él. You need to repent. Le dije, necesitas arrepentirte. He goes, from what? Y él me preguntó, ¿de qué? I'm a good Catholic. Yo soy un buen católico. I give money to the poor. Yo le doy dinero a los I'm pobres. going to heaven. Yo voy para el cielo. I said, no, you're not. The Bible says you're a sinner. Yo le dije, no, tú no vas para allá. La Biblia dice que tú eres un pecador. How did I sin? Y me preguntó, ¿cómo fue que pequé? I said, well, the Bible says if you look at a woman and you desire her in your heart, that's a sin. La Biblia dice que si tú miras a una mujer y tú la deseas en tu corazón, eso es un pecado. Do you ever do that? Y le pregunté, ¿has hecho esto? He goes, I'm a man. Y me dijo, yo soy un hombre. Of course, I admire beauty. Claro que yo admiro la belleza. All right, so that's a sin. Entonces eso es un pecado. How many times have you done that? ¿Cuántas veces has hecho esto? He goes, multiple times every day. Él me dijo muchas veces cada día. I said, so at least 10 times a week. Entonces por lo menos 10 veces a la And semana. how old are you? ¿Y qué edad tienes? So I told him, Y le dije, I said, when you get to heaven, cuando tú llegues al cielo, you're going to have a truck full of sin. tú vas a tener un camión lleno de pecados. And I went down the list. Y entonces le di la lista. Do you ever see something? Do you ever covet another man's car or another man's house? ¿Alguna vez tú le envidias el carro, la casa a alguna otra persona? He goes, of course, I'm very ambitious. Y me dijo, claro que sí, yo soy muy ambicioso. Well, when you envy somebody, God doesn't like that. Entonces cuando tú tienes envidia, a Dios no le gusta eso. How many times do you do that? ¿Cuántas veces haces tú esto? Once or twice a month. 1 o 2 veces al mes. And how old are you? Y le pregunté, ¿y cuántos años tienes? And I multiplied it. Y lo multipliqué. I said, when you get to heaven, Cuando tú llegues al cielo, le you're going to have dije, several trucks full of sin. tú vas a tener varios camiones llenos de pecado. So the guy said, man, I guess I am a sinner. Entonces el hombre me dijo, pues parece que sí, que soy un pecador. And right there, we prayed. Y ahí mismo oramos And he asked Jesus to forgive him. y él le pidió perdón a Jesús. But you know, it's one thing to be forgiven of your sin. Pero una cosa es ser perdonado de pecados It's another thing to be absolved of the consequences. y otra cosa es ser absuelto de las consecuencias. There are many people in jail today Hay mucha gente en las cárceles hoy who are sorry and they repent of what they did, que están arrepentidos de lo que hicieron, but they still have to go to jail. pero todavía tienen que ir a la cárcel. So you're a sinner. Tú eres un pecador And although Jesus can forgive your sins, y a pesar de que Jesús puede perdonar sus pecados, what happens with the ¿qué consequences of your pasa sin? con las consecuencias de sus pecados? Well, let me tell you the good news this morning. Déjeme decirle las buenas nuevas esta mañana. Jesus also saves us from the consequences of our sin Jesús también nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, because he gave his life as the payment. porque Él dio su vida como pago. In John chapter 8, he said, En Juan capítulo 8, Él dijo, you will die in your sins, ustedes morirán en sus pecados, for unless you believe that I am he, porque a menos de que ustedes crean que yo soy Él, you will die in your sins. ustedes morirán en sus pecados. In Matthew 25, En Mateo capítulo he 25, says, these will go away to eternal punishment, estos irán a la condenación eterna, but the righteous into eternal life. pero los justos irán a la vida eterna. And in Mark chapter 10, Y en Marcos capítulo 10, he said, for even the Son of Man did not come to be served, porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, but to serve, sino a servir, and to give his life as a payment, as a ransom for sino a many, dar su vida como pago para muchos. para muchos. How many praise God that he paid the price? Amen? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios de que Él pagó el precio? We all know the story about the young woman who got a traffic ticket, Todos conocemos la historia de la mujer que le dieron un ticket de tráfico and when she went to court, y cuando fue a la corte they showed a picture of her car taking the red light. le enseñaron una foto de su carro robándose la luz roja. She could not say not guilty. Ella no podía decir que no era culpable. How many get those in your mail once in a while? ¿A cuántos le llega esto en el correo a veces? They send you a ticket in your mail, Le mandan un ticket en el correo and it's you speeding in Yeah. a school zone. y usted yendo rápido en una zona escolar. I've gotten at least 2 of those this year. Yo he recibido 2 de eso este año. And I say, it's not me. Y digo que esa no soy yo. And I open the letter, Y abro la and carta there's a picture of my car. y hay una foto de mi carro
It's not me. Y sigo diciendo, no soy yo. And the picture says, you're a liar. Y la foto dice, usted es un mentiroso. And then I have to pay the money. Y luego tengo que pagar el dinero. So the young woman went to 100. I know you got one, right? $100. Yo sé que ustedes le dieron uno. The young lady goes to court. Entonces la joven va a la The corte. picture is there. La foto está ahí. The judge says guilty. Y el juez dice culpable. $200. $200. And then the judge takes off his robe, Y luego el juez se quita su ropa, sticks his hand in his pocket, saca dinero de su bolsillo and pays the ticket y paga el ticket. because the girl was his daughter. Porque la muchacha era su hija. Jesus died to forgive you of your sin, Jesús murió para perdonarte de tu pecado, but also to absolve you from the consequences of your sin. pero también absorberte de las consecuencias de tu pecado. Those are the only two options. Esas son las únicas dos opciones. You can either pay for your sins yourself, A menos de que tú puedas pagar tú mismo por tus pecados, or you can trust in what Jesus did on the cross o puedes confiar en que lo que Jesús hizo en la cruz was the payment for your sins. fue el pago por tus pecados. If you reject God's offer, Si tú rechazas la oferta de Dios, you will endure eternal punishment tú vas entonces a recibir la condena perpetua, because the wages of sin is death. porque la paga del pecado es muerte. But if you accept God's offer, Pero si tú aceptas la oferta de Dios, you will have eternal life. tú tendrás vida eterna. It's your choice, Es tu decisión, but there's no third option. pero no hay una tercera opción. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. In John chapter 3, En Juan capítulo 3, we know this one. sabemos esta. It's in all the football games that we watch. Están en todos los juegos de fútbol que John vemos. 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world, Pues Dios amó tanto al He mundo gave His only que Son, dio a su único that hijo whoever believes in para Him que todo el que en él crea shall not perish but have eternal tenga life. vida eterna. How many praise God for eternal life? ¿Cuánto le Amen. dan gloria a Dios por la vida eterna? Jesus did that on the cross, Cristo hizo esto en la cruz and that's why He was born. y por esto fue que él nació. Why was Jesus born? ¿Por qué Jesús nació? Because of His own purpose and grace. Por su propósito y por su gracia. And it's in His purpose Y es en su propósito, that every sinner would repent. es donde cada pecador se It's in arrepiente, His purpose es en su propósito to forgive us and absolve us from the consequences of our life de perdonarnos y absorbernos de las consecuencias de nuestros and pecados to give us eternal life. y darnos vida eterna. But here's the most important thing. Pero esta es la parte más importante. Why Jesus was born. ¿Por qué Jesús nació? He was born to establish His kingdom among Él us. murió para establecer su reino entre nosotros. You know, we love the church, Nosotros amamos la and I iglesia love reading about that first church that we see in the Bible. y adoro leer sobre esa primera iglesia en la Biblia. And there were certain things that were characteristic of that first church. Y hay algunas cosas características de esa iglesia primera. First of all the believers in that first church were witnesses to Jesus Christ. Primero que todo, todos los creyentes de esa iglesia testificaban de Cristo Jesús. They all had direct experiences with Jesus. Todos tenían una experiencia directa con Jesús. Second of all, the early church was saturated with the supernatural. Segundo, la iglesia estaba saturada de lo sobrenatural. Miracles were happening. Los milagros sucedían. Their praying was supernatural. Aún su oración era Their sobrenatural. preaching was supernatural. Su predicación era sobrenatural. The way they were led by the Holy Spirit was La supernatural. forma en que el Espíritu Santo los guiaba era sobrenatural. This is our example for our church today. Ese es nuestro ejemplo para la iglesia nuestra de hoy en día. But I want to mention a third feature of that first church, Pero quiero mencionar una característica tercera en esa iglesia. and that is that they proclaimed the king and his kingdom. Era que ellos proclamaban al rey y su reino. This theme of a king is introduced at the beginning of the New Testament. El tema de el rey se introduce al principio del Nuevo Testamento, But we don't see it preached about in the church. pero no vemos que se predica en la iglesia. And it's one of the major problems, I believe, in the church today, in the Y modern es church. uno de los problemas mayores de la iglesia moderna. We want to talk about political things. Queremos hablar de cosas políticas. We want to talk about the gender problem. Queremos hablar sobre los problemas de género. We want to help people be restored. Queremos hablar sobre cómo la gente puede ser restaurada.
and we don't emphasize the kingdom and the king. y no damos énfasis al rey y su reino. For example, in Matthew chapter 2, Por ejemplo, en Mateos capítulo it 2 says that after Jesus was born in Bethlehem, dice que después que Jesús nació en Belén, during the time of King Herod, durante el tiempo del rey Herodes, the kings, the wise men came from the east. los reyes que vinieron del este They went to King Herod fueron al rey Herodes and they said, "Where is the one who has been born king of the Jews? y preguntaron, ¿dónde está aquel que nació rey de los judíos? We saw his star." Vimos su estrella. That's what the movie was about last night. De eso se trataba la película anoche. The Star of Bethlehem. La estrella de Belén. So these three kings said, "We saw his star Estos tres reyes dijeron, nosotros vimos su estrella and we have come to worship him." y vinimos a adorarle. And it says that when King Herod heard this, Y dice que cuando Herodes escuchó esto, he was disturbed, él estaba muy perturbado and all of Jerusalem with him. y todo Jerusalén con él. So this was the first time that we see the political class disturbed Y esta es la primera vez que nosotros vemos la clase política perturbada because Jesus had appeared. porque Jesús apareció. So even though he was born as a baby Y aunque él nació como un bebé in a natural way, en una forma natural, yet he was a king. sin embargo, él era rey. He came as a king. Él vino como rey. And the news that a king had come Y la noticia de que un rey había llegado disturbed the acting king of Israel. perturbó al rey en posición en Israel And it disturbed all of Jerusalem. y perturbó a todo Jerusalén. And I think that it's important for us to see Y es importante que nosotros podamos ver that the news of a king and a kingdom de que la noticia de un rey y un reino is disturbing to a lot of people. es perturbador para muchos. They don't like it. No le gusta. Basically, you can say that political people and religious people want to stay the way that they are. Básicamente pueden decir que los políticos y los religiosos quieren quedarse como están. They like the status quo. Le gusta el status quo. They don't want to change. No quieren cambiar. Not too much. No demasiado. So the fact that a new king had been born El hecho de que un rey había nacido into an existing political structure dentro de una estructura política que ya existía was very disturbing era muy perturbador to King Herod. para el rey Herodes. And then at the very end of the ministry of Jesus, Al final del ministerio de Jesús, that very same subject ese mismo tema provoked a similar response. provocó una respuesta similar. It was very disturbing to the people. Era muy perturbador para la gente. And this is what the Bible says in John 18 Y esto es lo que la Biblia dice en Juan 18. when Jesus was brought before Pontius Pilate. Cuando le llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato, It says that Pilate ordered Jesus to be brought in front of him. dice que Pilato ordenó que pusieran a Jesús delante de él. And the first thing he said, Y lo primero que dijo, "You are the king of the Jews?" ¿tú eres el rey de los judíos? And Jesus answered, "Are you saying this on your own? Y Jesús preguntó, ¿tú dices esto por ti mismo Or did someone else tell you?" o alguien más te lo dijo? Pilate said, "I'm not a Jew, am I? Pilato le dijo, yo no soy judío, Your own nation and the chief priests have delivered you to me. tu propia nación y tus propios jefes te han traído aquí. What have you done?" ¿Qué has hecho? And Jesus said, Y Jesús dijo, "My kingdom is not of this world. mi reino no es de este mundo. If my kingdom were of this world, Si mi reino hubiese sido de este mundo, my servants would be fighting, mis siervos estuvieran peleando that I might not be delivered up to the Jews. para que yo no fuera entregado a los judíos. But as it is, my kingdom is not of this realm." Pero como mi reino no es de este mundo, I want you to notice that Jesus has mentioned the word kingdom 3 times. quiero que noten que Jesús ha mencionado la palabra reino 3 veces. I think Pilate got the message. Yo creo que Pilato recibió el mensaje And then Pilate said to him, y Pilato luego le dijo, "So you are a king." entonces le dijo, entonces tú eres rey. And Jesus said, "You say correctly that I am a king. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho, yo For- soy rey. For this I have been born, Para esto yo he nacido,
For this I have come into the world, Para eso yo he venido a este mundo and to bear witness to the truth. y para ser testigo de la verdad. Everyone who is of the truth hears my voice. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz. This was his response. Este fue su respuesta. Yes, Sí, I am a king. soy rey. And because Jesus did not deny the truth Y porque Jesús no negó la verdad that he was a king, de que él era un rey, he was crucified. él fue crucificado. It cost him his life. Le costó su vida. But that's what kings do. Pero eso es lo que los reyes hacen. They speak the truth. Ellos hablan la verdad. And so the claim that Jesus was a king, Ellos reclamaban que Jesús era rey, el hecho de que era rey, el hecho de que era rey. the claim that he was a king, Ellos clamaban de que Jesús, no, lo que él proclamó, lo que él proclamó, that he was a king, de que él era rey, was rejected by men. entonces fue rechazado por el hombre. But God himself Pero Dios mismo backed it up. lo respaldó. How did he do that? ¿Cómo hizo eso? In two ways. En dos maneras. First, by Pri- resurrecting him from the dead. Primero, resucitándolo de los muertos. The resurrection of Jesus was the vindication of God. La resurrección de Cristo fue la vindicación de Dios, That what Jesus said was true. de que lo que Jesús dijo era verdad. Paul said in Romans chapter 1, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, regarding the Son of God, referente al Hijo de Dios, when in his human nature, cuando estaba en su naturaleza de hombre, he was a descendant of David, él era un descendiente de David, who through the Spirit of holiness que a través del Espíritu de Dios was declared with power fue declarado con poder to be the Son of God ser el Hijo de Dios by his resurrection from the dead. por su resurrección de los muertos. Jesus Christ our Lord. Jesucristo nuestro Señor. So notice that it was his resurrection from the dead Entonces noten que la resurrección de los muertos by the power of the Holy Spirit por el poder del Espíritu Santo affirmed what Jesus said confirmó lo que Jesús dijo and acknowledged him as God. y lo reconocieron como Dios. But there was another endorsement from God, Pero another, también hubo un respaldo también de Dios, una prueba de Dios. and that happened on the day of Pentecost. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. When the Holy Spirit fell and filled that whole place where all the believers were. Cuando descendió el Espíritu Santo en el lugar donde estaban todos los creyentes. And the whole city was shaken. Y toda la ciudad temblaba. And when Peter was asked to give an explanation Y cuando se le pidió a Pedro que diera una of explicación what was happening, de lo que estaba sucediendo, this was part of his answer. y esta fue parte de su respuesta. It's in Acts chapter 2. Está en Hechos capítulo 2. This was the first sermon Este fue el primer sermón in the history of the church. en la historia de la iglesia. Peter said this, Pedro dijo esto: God has raised this Jesus to life, Dios ha resucitado a este Jesús a la vida. and we are all Y witnesses. nosotros somos todos testigos. They saw him. Lo vieron. I've been pointing out that all these people in the first church, Les he estado señalando que toda esta gente de la primera iglesia, they were direct witnesses of the life and the resurrection of Jesus. ellos eran testigos en vivo de la resurrección y la vida de Cristo. Then Peter said, he was exalted to the right hand of God, Él fue exaltado a la mano derecha de Dios and he received from the Father y recibió del Padre the promised Holy Spirit, la promesa del Espíritu Santo, this which has been poured out and you see and you hear. esto que ha sido derramado y ustedes ven y escuchan. There was evidence. Había evidencia. See, so the second proof that God gave La segunda prueba que Dios dio that Jesus had not only resurrected, de que Jesús no solamente resucitó, but that he had been exalted to the right hand of God sino que fue exaltado a la mano derecha de Dios, was that he poured out the Holy Spirit. fue que Él derramó el Espíritu Santo And everybody could see y todos lo podían ver and hear. y escuchar. My question is this. Mi pregunta es esta: If the Holy Spirit is with you, si el Espíritu Santo está con usted, we should be able to see it and hear it. nosotros deberíamos escucharlo y verlo. This was God backing up Jesus' Esto era life. Dios
respaldando la vida de Cristo. But from that point onward, Pero desde ahí en adelante, in the history of that first church in the Bible, en la historia de la iglesia primitiva en la Biblia, they were preaching about the king and the kingdom ellos se dedicaron a predicar sobre el rey y el reino throughout the whole New Testament. a través de todo el Nuevo There was a Testamento. time when Paul was with a group of Christians. Una vez Pablo estaba con un grupo de cristianos, They were in the city of Corinth, estaba en la ciudad de Corintios, and there were accusations against St. Paul. habían acusaciones en contra de San Pablo, So they tried to arrest him. trataron de arrestarlo, And when they went to the house where Paul was staying, y cuando llegaron a la casa donde se estaba quedando Pablo, he wasn't there. él no estaba ahí. So they took the men that were in that house, Entonces tomaron preso a los hombres que estaban en esa casa and they dragged them in front of the Roman ruler, y lo arrastraron hasta el gobernador romano and they demanded that they be judged. y demandaron que fuera juzgado. But I want you to see what the accusation was. Pero quiero que vean cuál era la acusación. This is what their enemies accused them of. Esto era de lo que el enemigo los acusaba. It's in Acts 17. Está en Hechos capítulo 17. It says, when they did not find them, Y dice, cuando no lo encontraron, talking about Paul and his friends, hablando sobre Pablo y sus amigos, they dragged Jason and some of the other brothers arrastraron a Jason y algunos de los otros hermanos before the authorities of the city. delante de las autoridades de la ciudad And they were shouting, y estaban gritando, these men, estos hombres, they have upset the world. ellos han enojado al mundo And now they came to our city. y ahora han llegado a nuestra ciudad And they're doing the same thing here. y están haciendo lo mismo aquí. Why? ¿Por qué? Because it was a disturbing message. Porque era un mensaje perturbador. They were talking about the king and his kingdom. Estaban hablando de un rey y su reino. First, they disturbed Herod and all of Jerusalem. Primero perturbaron a Herodes y a todo Jerusalén. But every time we see this theme again in the Bible, Pero cada vez que vemos este tema en la Biblia, somebody is getting disturbed by it. alguien le perturba. And they went on accusing them. Y entonces fueron a acusarlos. And Jason, Y Jason, the man that they were accusing, el hombre al cual estaban acusando, Jason has received them in his house. Jason lo había recibido en su casa And they act contrary to the decrees of Caesar. y estaban en contra de los decretos de This César. was the emperor of Rome. Este era el emperador de Roma, Because they are saying porque estaban diciendo that there's another king, que hay otro rey, Jesus. Jesús. This was the accusation. Esta era la acusación That they were preaching that Jesus was king. de que Jesús era rey. You see, that's the root of Christmas. Esa es la raíz de la Navidad. That's the root of the message. Esa es la raíz del mensaje. That's the root of the problem. Esa es la raíz del problema. Because we all want a savior. Porque todos queremos un We all salvador. want to be forgiven of our sins. Todos queremos ser perdonados de nuestros We all want to pecados. know that if we die, we're going to heaven. Todos queremos saber que cuando nos muramos vamos a ir al cielo. But we don't want Jesus to be our king. Pero no queremos que Jesús sea nuestro rey. Savior, yes, Salvador sí, but not our Lord. pero no es nuestro Señor. But I want to tell you this morning Le quiero decir esta mañana that the world has kings. que el mundo tiene reyes And every single person that's hearing my voice today, y todo aquel que está escuchando mi voz en este día, in this place and on the internet, en este lugar y en el internet, you are serving the kings of the world. ustedes están sirviendo los reyes de este mundo. But I want to tell you today Pero quiero decirles hoy that there's another king. que hay otro rey. And we are the representatives of his Y kingdom. nosotros somos los representantes de su reino. And that's why we're here Y today. por eso estamos aquí hoy. You see, those people that were accusing Jason Aquellos que estaban acusando a Jason because they were disturbing their world, porque estaban perturbando su mundo,
was because they did not want to entertain Jesus as king. era porque no querían entretener a Jesús como rey. Those men were representing the kingdom of God. Esos hombres representaban el reino de Dios In their culture, en su cultura. they were representing the eternal and unshakable kingdom of God. Estaban representando el reino inconmovible de Dios. How many know the kingdom of God is unshakable? ¿Cuántos saben que el reino de Dios es inconmovible? In the book of Psalms, En el libro de there's Salmos so much about the kingdom of God. hay tanto sobre el reino de Dios. In Psalm 103, En el Salmo 103 it says, "The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all." dice que el Dios ha establecido su trono en el cielo y su reino está sobre todo. The kingdom of God is absolutely authoritative. El reino de Dios es autoritario absolutamente. Everything, Todo. say with me, everything, Diga todo. everything Todo is under his está authority. bajo su autoridad. Everything. Todo. In Psalm 145, En el Salmo 145, King David said, "All you have made will praise you, O Lord." el rey David dijo, todo lo que has hecho, toda tu creación te alabará. O Lord, the saints will exalt you. Oh Señor, aún tus ángeles te exaltan. Los santos, Los santos they will tell of the glory of your kingdom. dirán sobre la gloria de tu reino. They will speak of your might, Van a hablar sobre tu poder so that all men para que todo hombre may know your mighty acts sepan sobre tus poderosas obras and the glorious splendor of your kingdom. y la gloria esplendorosa de tu reino. Your kingdom is an everlasting kingdom, Tu reino es un reino para siempre and your dominion endures through all generations. y tu dominio dura por generaciones. 4 times the word kingdom is used, 4 veces se usa la palabra reino and dominion. y dominio. The emphasis is on the eternal. The emphasis is on that which is eternal. El énfasis está en aquello que es eterno. The emphasis is on that which is unshakable, El énfasis está en aquello que es inconmovible, totally authoritative, totalmente bajo autoridad. rules over everything in the universe. Reina sobre todo el universo. And this was what the messengers of the early church were representing. Y esto era el mensaje de la iglesia primitiva. And whenever they came with this message, Y cada vez que ellos venían con este mensaje, people, they would disturb the existing political order. ellos entonces perturbaban el orden político de la época. But I want to tell you today Pero quiero decirles hoy that this message is still perturbing people in the church. que todavía hoy en día este mensaje perturba a mucha gente dentro de la iglesia. Many Christians say they love Jesus, Muchos cristianos dicen que aman a Jesús, but they don't want him ruling as king in their lives. pero ellos no lo quieren gobernando como rey en sus vidas. He came to bring purpose and grace. Él vino a traer su propósito y su gracia. That's why he was born on Christmas. Por eso él nació en Navidad. Not just to give you a ticket to heaven. No solamente para darle el ticket para ir al cielo. I want to close with one final verse. Quiero cerrar con un versículo final. In Hebrews chapter 12, verse 28 and 29. En Hebreos capítulo 12, 28 y 29. Hebrews 12, verse 28 and 29. Hebreo 12, 28, 29. This is what the writer of the book of Hebrews says. Esto es lo que dice el escritor de Hebreos. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. We are receiving a kingdom that cannot be shaken. Nosotros recibimos un reino que no puede ser conmovido. Have you ever gone through an earthquake? ¿Alguna vez ha pasado por un terremoto? Raise your hand if you've been Levante la experiencing an mano si earthquake. alguno de ustedes ha pasado por algún terremoto. I went through a big one in California, Yo estuve en un terremoto en California and I was asleep, and it was so hard. It was 7 point something on the Richter scale Yo that estaba it woke me up. durmiendo, yo estaba durmiendo y fue tan fuerte que me despertó. And my first reaction was thinking that the house was going to fall on me. Y mi primera reacción fue creer que la casa me iba a caer encima.
It was shaking so hard. estaba batiendo tan It was like fuerte. this. Estaba haciendo así. My bed was going like this. Mi cama se estaba moviendo. And I got up and I ran outside. Y me levanté y corrí. I was staying with a friend of mine. Me quedaba con un amigo. And he ran outside with his family. Él también corrió con su I familia. helped him carry his kids outside. Él lo ayudé a sacar los niños. And while we stood there in the middle of the street, Y cuando estuvimos ahí en el medio de la calle, we could see transformers. We were on a hill. The transformers in the city were exploding. veíamos cómo los transformadores de la ciudad se caían. The trees were shaking like this. Los árboles se meneaban. And when it was over, Y cuando terminó, I realized two things. me di cuenta de dos cosas. First, that we were the only ones that ran out. Primero, que nosotros fuimos los únicos que corrimos afuera. I didn't see anybody in the whole neighborhood in the middle of the street. Yo no vi a nadie de todo el vecindario en medio de la calle. I said, what in the world? Y pensé, ¿qué rayos fue esto? I was surprised by that. Estaba sorprendido. The second surprise was that I was standing there in my underwear. Lo segundo que me sorprendió fue que yo estaba en mis ropas interiores, But I was trying to save my life. pero yo estaba tratando de salvar mi vida. I said, oops. Uy, yo dije, ups. I was standing next to his wife Yo estaba parado al lado de su esposa and his two daughters. y sus dos hijas. It was quite embarrassing. Fue bien vergonzoso, But I thought I was going to die. pero yo pensé que me iba a morir. When we feel our lives are being shaken, Cuando nosotros sentimos que nuestra vida se está moviendo, shaken hard, moviéndose fuerte, we have to have confidence in God tenemos que tener confianza en Dios, because his kingdom is unshakable. porque su reino es inconmovible. And this is a testimony Esto es un testimonio that the kingdom that we represent, que el reino que nosotros representamos, the kingdom that we are becoming a part of, el reino del cual nosotros estamos siendo hecho parte, which will later be established in the whole earth, que luego va a ser establecido en todo el mundo, is an eternal kingdom es un reino eterno and a kingdom that cannot be shaken. y un reino que no puede ser conmovido. And when everything around us is collapsing, Y cuando todo lo demás se está cayendo, there's disaster, hay desastres, there's fear. hay miedo. What we see the believers in the Bible reacting, Cuando nosotros vemos la reacción de los creyentes en la Biblia, they were unshakable ellos eran inconmovibles, because they represented an unshakable kingdom. porque ellos representaban un reino inconmovible. I just want you to know this morning Quiero que sepan esta mañana that our world needs to hear this message today. que nuestro mundo necesita este mensaje este día, The message of his unshakable kingdom. el mensaje de su reino inconmovible. The church today La iglesia de hoy is full of religious people. está llena de gente religiosa. Not this church. No esta iglesia. This is the most spiritual church in Esta es la Miami. iglesia más espiritual de Miami. But many in the church Pero muchos en la iglesia have a form of religiosity, tienen una forma de religiosidad, but they don't want Jesus to be their king. pero no quieren que Jesús sea su rey. They want to do their own thing. Quieren hacer sus cosas, sus propias cosas. We need the kingdom message in the church. Nosotros necesitamos el mensaje del reino en la iglesia. So I invite you to pray with me today. Les invito a orar conmigo. If you want to be part of that unshakable kingdom, Si tú quieres ser parte de ese reino inconmovible, I invite you to stand with me as we close in prayer. te pido que te pares conmigo para cerrar en oración. God needs your example. Dios necesita tu ejemplo. He wants to change you. Quiere cambiarte, He wants to strengthen you. quiere fortalecerte, He wants to make you unshakable. quiere hacerte inconmovible. Because there are people in your life Porque hay gente en tu vida that need hope, que necesitan esperanza, that need faith. que necesitan fe. And you're the only person they know Y tú eres la única persona que ellos conocen that can give them that example. que le puede dar ese ejemplo. Let's bow our heads this morning. Oremos. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We thank you for that early church Te damos gracias por esa primera iglesia that we read about in the Bible. que leemos en la Biblia. We thank you for their boldness. Te damos gracias por su denuedo.
because the way that they represented the kingdom of God, por cómo ellos representaron el reino de Dios, because they were not afraid porque ellos no tenían miedo to trust you de confiar en ti, even when they were going through aun difficulties, cuando ellos pasaban por dificultades, because they knew they were part of an unshakable kingdom. porque ellos reconocían que eran parte de un reino inconmovible. We too want to be part of that kingdom. Nosotros también queremos ser parte de este reino. So work in my family. Obra en mi familia. Say that to him this morning. Dígale eso esta mañana. Work in my Obra family. en mi familia. Make us unshakable. Haznos inconmovibles. Help us to understand Ayúdanos a entender that the Christmas message que el mensaje de Navidad was about purpose and grace, era sobre tu propósito y tu gracia. and bring us back into your Y purpose, ayúdanos a entrar de nuevo a tu propósito. because we have been saved Porque nosotros hemos sido salvos and called y llamados with a holy calling, con un llamado santo that we might serve God para servir a Dios according to his purpose de acuerdo a sus propósitos and to be part of his unshakable kingdom. y ser parte de su reino inconmovible. We welcome you into our lives Te damos la bienvenida a nuestras vidas as our Savior, como nuestro but Salvador, also as our King. pero también como nuestro Rey. Rule in my life. Gobierna en mi vida. Put your throne in our hearts Pon tu trono en nuestros corazones and displace all the other kings y saca todos los demás reyes that we have been serving. que hemos estado sirviendo. We want to do your will Queremos hacer tu voluntad, together with our families. unidos a nuestras familias. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús And oramos. everybody Y says, todos dicen, Amen and amen. Give God a clap offering this morning.